Bueno, el tema de hoy es cómo vencer la maldad. En la prédica anterior estábamos hablando sobre la maldad, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿De dónde proviene la maldad? Sabemos que la maldad viene del corazón del hombre. Si Dios controla todo, ¿por qué no quita la maldad? Fue la pregunta que nos hicimos en la enseñanza pasada. Entonces los invito para que los que no hayan tenido la oportunidad de ver esta enseñanza, consulten en este mismo canal esa enseñanza que se llama ¿Por qué Dios permite la maldad? Hoy vamos a continuar diciendo o explicando cómo vencer la maldad, que la maldad está en el corazón del hombre. Porque la maldad del hombre esa maldad es la fortaleza de la carne y es el enemigo poderoso que nosotros tenemos, el cual tenemos que luchar contra él en todo momento. La naturaleza carnal que nosotros tenemos. Y esa es la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy se titula ¿Cómo vencer la maldad? Hay dos verdades esenciales con respecto al hombre. Conforme a la palabra de Dios, estas dos verdades esenciales con respecto al hombre es que el hombre ha caído de la gracia de Dios y esa caída lo llevó a la esclavitud. Pero hay otra verdad que va contraria a esa, que es la redención, la liberación del pecado. De esas dos cosas, de esas dos verdades esenciales vamos a tratar en este momento. Su caída, la caída del hombre a la esclavitud después del pecado original. Y esa caída del hombre se dio por su desobediencia. El hombre, con esa caída del pecado o pecado original, el hombre perdió dos elementos fundamentales en su vida. Primero, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La ayuda de Dios en todo momento, la que nos fortalece para seguir adelante. Y también perdió la inmunidad ante la muerte física, la maldad, el error o esa necedad y también perdió la inmunidad hacia el dolor. Nosotros nos enfrentamos todos los días al dolor. Por muy cristianos que seamos, estemos practicando la palabra de Dios conforme está establecida, esas son cuestiones a las que no somos inmunes, a la muerte física, a la maldad, al error o la necedad que muchas veces el mismo cristiano las puede cometer y el dolor que vamos a enfrentar en esta vida. Ahora, con respecto a la gracia de Dios, el hombre la perdió y siempre trata de justificarse ante Dios por sus propias obras o trata de justificarse también de no buscar de Dios porque encuentra algunos ministros que establecen o predican mal la palabra de Dios y que utilizan la palabra de Dios muchas veces para trasquilar a las ovejas en vez de alimentarlas. Entonces, el hombre se justifica a sí mismo por sus obras y también se justifica de no buscar de Dios porque culpa a otros, sobre todo a los ministros, por no predicar bien la palabra de Dios, porque enseñan otras cosas que se apartan de la palabra de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Adán, ¿verdad? Adán cuando pecó, lo primero que él hizo fue buscar culpables. Miremos lo que nos dice Génesis capítulo 3, verso 9. Aquí vemos cuando se dio la caída de Adán y vemos la respuesta que da Adán a esa caída. En Génesis capítulo 3, verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ese es Dios llamándonos en todo momento. Dios siempre nos está llamando. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en pecado. Pero lo que pasa es que el hombre cuando está en pecado no busca a Dios, pero Dios siempre nos está buscando. El hombre se esconde. Sigue diciendo el verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Muchas personas oyen la voz de Dios, pero se hacen las orejas sordas. Dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muchas personas no se quieren acercar a Dios porque aman mucho lo que hacen, aman mucho su pecado, aman mucho caminar en tinieblas en que se encuentran y por eso no quieren aceptar o escuchar o detenerse a escuchar la voz de Dios. Sigue diciendo el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿quién te enseñó que estabas en pecado? Porque el hombre en su corazón sabe cuando ha infringido la ley de Dios. ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comiese? ¿Has hecho algo indebido a mis mandatos? Es la pregunta que te hace el Señor en este momento, ¿verdad? Sigue diciendo el verso 12, y aquí viene la justificación del hombre. Él es bueno, ¿verdad? Él dice que es bueno. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, la culpa no es mía. Yo pequé, sí, está bien, pero no es la culpa mía. Pues es tu culpa por esa mujer que tú me diste. Imagínense, siempre trata de justificar su actuar el hombre, ya sea por sus propios medios o echando de las culpas a alguien, ¿verdad? Y hay muchas personas que le echan la culpa a los ministros de Dios, no, que no van a una iglesia porque encuentran que hay pastores que son unos sicarios, por así decirlo, unos sicarios económicamente, que matan a la persona pidiéndole el dinero, otros que han practicado
diferentes pecados en la misma comunidad, entonces dice que por esa razón no van. Vemos muchos sacerdotes pedófilos y hay mucha gente que no quiere ir a la iglesia porque los sacerdotes son pedófilos y otros que no quieren ir a la iglesia evangélica porque dicen que los pastores solamente buscan el dinero de las ovejas. Entonces utilizan estas excusas para no buscar de Dios. Por ahí hace poco tuve una conversación con alguien que él me decía que nunca iba a una iglesia evangélica porque los pastores lo que hacen es buscar dinero y tratan de establecer su propia decisión, sus propios deseos a través de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí cómo ya eso estaba escrito. Lo que dice la palabra de Dios siempre se cumple. Lo que cambian son los actores, pero las características de los problemas, de las situaciones son similares. Ya esto lo había vivido Adán cuando precisamente justificó su caída diciendo que la mujer que tú me diste echándole la culpa a Dios, otros le echan la culpa a los pastores, otros le echan la culpa a los sacerdotes, otros le echan la culpa al vecino, al amigo, que en fin, tantas formas de justificarse el hombre, y otros se justifican a sí mismos diciendo que son buenos, y como son buenos pues van a alcanzar el paraíso porque no le hacen mal a nadie. Si nosotros alcanzáramos la salvación por buenas obras, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para salvarnos porque ya estábamos condenados. Jesús no vino a condenar a nadie, vino a salvarnos, porque ya nosotros desde que nacemos estamos condenados al fuego eterno, porque dice que la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios del cielo, de ver la presencia de Dios en todo momento. Entonces, estamos destituidos ¿de qué? De ver su gloria y su grandeza. Hay muchas personas que no ven la mano de Dios. Le pasa algo malo y le están echando la culpa al vecino, al papá, al esposo, al hermano, a cualquier circunstancia, inclusive hasta una plaga le echan la culpa. No ven la mano de Dios actuar a través de todas las circunstancias que están pasando. Y eso es precisamente lo que significa ver la gloria de Dios, ver la mano de Dios en todo momento. Así como Job, ¿verdad? La Biblia nos enseña que quien atacó a Job fue Satanás, pero porque Dios se lo permitió. Y vemos aquí, si usted estudia el libro de Job, en ningún momento Job le atribuyó el fundamento de su situación a Satanás, a pesar que Satanás era el que lo estaba atacando directamente, pero indirectamente Dios se lo había permitido, y si Dios se lo había permitido quiere decir que ese ataque venía de parte de Dios para probar precisamente su fe. Entonces vemos aquí como Job nunca pecó con sus labios, o sea, no le echó la culpa a otra persona, o sea, no de la situación que estaba pasando no se la atribuyó a otra persona, sino a Dios. Por eso él terminó diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito. Y con esto pues no atribuyó, no tuvo pecado en sus labios, porque no le atribuyó su condición a otra circunstancia, sino a toda la que viniera de la mano de Dios. Él veía la mano de Dios en todo momento. Así como dice la mano de Dios, por cuanto todos pecaron, o sea, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la gente no ve la mano de Dios en todo lo que actúa. Entonces empieza a buscar culpables o autores de la situación por la que están viviendo. Le echan la culpa al sistema, le echan la culpa al presidente, le echan la culpa al gobernador, le echan la culpa al alcalde, en fin, le echan la culpa a todo el mundo, pero no ven la mano de Dios actuando. Y acuérdense que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien, aunque para nosotros sea malo una situación, una enfermedad, todo el mundo ve algo malo en ella, pero en el largo plazo Dios permite, sabemos que Dios permite esas circunstancias para que recapacitemos y empecemos a enderezar nuestro caminar siguiéndolo siempre a Él. Miremos lo que nos dice Romanos 5:12, así como Adán pecó, ese pecado de Adán se transmitió a todos nosotros. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muchas personas dirán, es que yo soy bueno. No, todos somos malos. El mismo apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa condición de pecador siempre la vamos a tener. Aunque estemos caminando en santidad, siempre se nos van a animar los pensamientos. En algún momento vamos a actuar mal, conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa maldad está en nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que dominarlo con base en el Espíritu que Dios nos ha dado, un espíritu de poder, amor y dominio propio que nos ha dado el Señor. Tenemos que hacer uso de eso. Entonces, nosotros, de esa caída del hombre inicial, pero el hombre perdió la inmunidad ante la muerte física, ante la maldad, ante el error o la necedad y lo más importante, ante el dolor. Por mucho que nosotros estemos caminando en santidad, vamos a sufrir momentos de dolor, la pérdida de un familiar, o si usted se mayuca un dedo, por mucho que usted sea pastor o sea cualquier ministro, que usted esté obedeciendo la palabra de Dios, va a sentir dolor. O sea, no somos inmunes al dolor ni a situaciones adversas a nuestro querer.
¿Por qué? Porque nuestra vida siempre está en manos del Señor. Entonces, esas verdades esenciales, como es la caída del hombre, hay otra verdad esencial que es la redención. Y esa redención es la liberación, que es la reparación, las consecuencias del pecado en lo referente a la gracia divina. Esa gracia divina de ver la mano de Dios en nuestro alrededor, solamente la podemos obtener por medio de Jesucristo, no por medio de nuestras obras, sino por medio de Jesucristo, que nos da un espíritu de poder, amor y justicia y dominio propio. Y el único que nos justifica, y a través de esa justificación podemos alcanzar el perdón. Mírenme lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 17. Juan 1, 17 lo confirma. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia divina, esa gracia de Dios y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Tito capítulo 3, verso 4 nos dice, por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, vemos aquí que la caída del hombre, que nos lleva a la esclavitud, tenemos una esperanza que es la redención o la liberación del pecado a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, que nos justifica y nos perdona de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Pero que esa gracia salvadora no es por nuestras obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. Eso es una gracia, un don dado por Dios. Y esa gracia divina, en lo referente a la reparación que nos hace nuestro Señor Jesucristo, no solamente en la justificación para ser salvos, sino también que esta redención no nos libera, fíjense ustedes, no nos libera de las consecuencias del pecado original, que es lo relativo a la muerte física, ¿verdad? Porque está escrito en la Biblia que todos tenemos que morir, ¿verdad? Y también la maldad. Vea, por mucho que usted camine en los caminos del Señor, siempre la maldad va a salir a flote, los malos pensamientos, el mal actuar, porque eso depende del corazón del hombre. Pero tenemos que dominarlo siempre con el espíritu de valentía que Dios nos ha dado, un espíritu de poder, amor y dominio propio. A pesar que estemos caminando en obediencia a la palabra de Dios, podemos hacer cosas que erramos en el blanco en un momento dado. Eso se llama necedad. Por mucho que usted camine en la obediencia a la palabra de Dios, nosotros no estamos exentos de hacer necedades o hacer errores, ni mucho menos de sufrir el dolor. Y los malos deseos siempre van a estar a flote. Tenemos que dominarlo con el espíritu de amor, poder y el espíritu y amor, poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Pero estas características de esta inmunidad ante la muerte, el dolor, el error, el dolor y los malos deseos nos recuerdan que somos débiles, que somos los vasos frágiles. Todos somos vasos frágiles. La mujer es más vaso frágil, pero el hombre también es vaso frágil. Por eso dice la Biblia que la mujer es más frágil, pero el hombre también es frágil. Entonces, esta característica de esta inmunidad ante la muerte, la maldad, el error, el dolor, los malos deseos nos recuerda lo débil que somos. La necesidad de la ayuda de Dios, tenemos que estar buscando de Dios, por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús, no quitando la mirada de Él, y que las demás cosas vienen por añadidura. Y también nos recuerda la humildad para solicitar la ayuda divina, de recordar que nosotros, a pesar de que conozcamos mucha palabra de Dios, siempre tenemos que recurrir a la fuente inagotable de ayuda que es nuestro Señor Jesucristo. Y también nos recuerda de que todos somos pecadores y que si somos pecadores tenemos que estar agarrados de la fuente inagotable de santidad que es nuestro Señor Jesucristo. Así como dice Juan 16, versos 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuáles son las aflicciones? Precisamente la muerte física, la maldad, los malos deseos, el dolor. Todas esas son aflicciones que vamos a tener en este mundo. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, que tengamos la mirada puesta siempre en Cristo, a pesar de que nosotros somos inmunes ante el dolor, la muerte, los malos pensamientos, ese instinto de maldad que tiene el hombre. Tenemos que confiar siempre en Dios, en Cristo Jesús, que nos va a ayudar en todo momento a través de su Espíritu Santo. Los malos deseos siempre los vamos a tener, siempre. Eso Dios no lo va a quitar. ¿Por qué no lo va a quitar? Precisamente porque ese es el aguijón que nosotros tenemos, que nos hace recordar que tenemos que depender siempre de Cristo Jesús.
Todos somos pecadores. Y esa característica de ser pecadores se basa en el libre albedrío, o sea, la libre voluntad, una voluntad dominada por los deseos del hombre. Ahora, si nosotros cedemos a los deseos, a nuestros deseos carnales, ¿qué pasa? Hacemos lo malo. ¿Por qué? Porque terminamos con una voluntad gobernada por el apetito, el antojo, el capricho. Y eso es lo que tenemos que dominar. ¿Y cómo lo dominamos? Con el espíritu que Dios nos ha dado, el espíritu de valentía, poder, amor y dominio propio. Es ser valiente, quedarse callado ante una ofensa. Fíjense usted lo contrario de lo que dice el mundo, ¿verdad? Valiente es esa persona que ante una agresión responde con una agresión. Si usted le da una cachetada, usted le zampa la mano al otro. Eso es, dice el mundo que eso es el valiente. Resulta que conforme a la palabra de Dios, no. Valiente es aquel que se queda callado ante una ofensa, que no responde con la misma agresividad ante las ofensas que le hace. Ese es el verdadero valiente, que domina sus instintos con base en el espíritu de poder, amor y dominio propio que nos da nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero valiente, contrario a lo que el mundo piensa. Valiente, según lo que dice el mundo, es el que responde a una agresión con otra agresión, no importando el tamaño de la persona o quién sea la persona. Ese es valiente. Dios dice lo contrario. Valiente es aquel que cuando le dan una mejilla pone la otra. Ese es valiente, o sea, que domina lo que su carne quiere, venganza. Por eso dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tenemos que dar lugar a la ira de Dios. Él es nuestro guerrero, entonces dejemos lugar a la ira de Dios. Dominemos nuestros deseos carnales con base en la obediencia de la palabra de Dios, con base en el Espíritu Santo que nos da esa fortaleza para poder dominar la carne. Pero cuando nuestra carne es gobernada por el apetito, el antojo, el capricho, cedemos y terminamos haciendo todo lo malo que hay en nuestro corazón. Romanos 8:5 nos da una característica fundamental de lo que son los que piensan conforme a la carne. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 8, verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, andan pensando en las cosas de la carne, andan divagando en las cosas de la carne, en los deseos. Si usted anda pensando en las cosas de la carne, va a terminar haciendo lo de las cosas de la carne. Entonces, por eso dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ajustan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si cedemos a los designios de la carne, no podemos agradar a Dios. Es más, estamos enemistados contra Dios cuando nosotros hacemos las cosas que le gustan a la carne. Muchas personas dicen, no, yo estoy enemistado con el vecino, con fulanito, pero con Dios no. Vea, si usted hace lo que la carne quiere, es enemistad con Dios. Si usted hace lo que el mundo hace, usted se constituye en enemigo de Dios. Entonces, tenemos que ver bien. Aunque usted diga que Jehová es su amigo, resulta que la palabra de Dios dice que usted está enemistado con Dios, está enemistado con él, con usted, si usted hace lo que practica o lo que su carne desea. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a sus palabras e inclinar nuestro oído a sus razones. Todos los mandamientos que Dios nos da es porque son lo mejor para nosotros. Dios no nos da una orden, un mandato, porque simplemente sea un Dios omnipotente y quiere que nosotros lo obedezcamos porque es su capricho. No, porque todo lo que Dios nos manda es para nuestro propio bien, nuestro propio beneficio. Él da sus razones. En la misma palabra, cuando manda los mandamientos, Él da sus razones. Pongamos un ejemplo, cuando nos manda a perdonar. ¿Por qué nos manda a perdonar Dios a las personas que nos ofenden? Porque las personas que nos ofenden son instrumentos que Dios ha utilizado para ver cómo nos comportamos, cómo reaccionamos nosotros. Y si Dios ha permitido que alguien nos ofenda y nosotros devolvemos esa ofensa con ofensa, ¿qué pasa? Estamos atacando el instrumento que Dios ha utilizado para probar nuestra fe y no vemos la mano de Dios. Pero si usted empieza a ver la mano de Dios en todo lo que suceda, no va a defenderse, no va a atacar a quien lo ataca. Al contrario, va a orar por esa persona y va a agradecer por la vida de esa persona. Y eso es ver la gloria de Dios, ver la mano de Dios en todas las circunstancias. Ve lo importante que es perdonar, porque si usted no perdona, ¿qué pasa? Dios no lo va a perdonar a usted sus ofensas, no me va a perdonar a mí mis ofensas. Entonces tenemos que perdonar en todo momento. Y Dios da muchas razones por qué tenemos que perdonar. Vea, nos conviene más a nosotros perdonar que a la otra persona ser perdonada. El que no perdona es como tomarse un veneno para que le haga efecto a otro. Se está matando a la misma persona. Se está matando en lo físico porque sus defensas se bajan.
Se han hecho estudios sobre personas que tienen cáncer y se ha demostrado que la mayoría de las personas que tienen cáncer tienen un odio, un resentimiento hacia alguien. Y espiritualmente se está perjudicando a la persona, porque si esa persona no perdona, Dios no lo va a perdonar a él, o sea que pierde la vida eterna. Entonces tenemos que perdonar en todo momento. Dios nos da muchas razones, todos sus mandamientos tienen razones. Él no matarás porque tiene razones, por eso es fundamental, porque todos somos hermanos. Dios nos ha dado ese espíritu de dominio, poder, amor, dominio propio sobre nuestros deseos. Entonces tenemos que aguantar y no dejarnos dominar por nuestras pasiones y deseos. Por eso dice el Señor, mía es la venganza, o sea, da lugar a la ira de Dios, o sea, quédate callado, quédate tranquilo, que Dios tomará el control de todo. Ahora, si nosotros dominamos nuestros deseos, controlamos nuestros deseos con el dominio propio, así como dice 2 Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino amor, poder y de dominio propio. Eso es lo importante, contrario a lo que el mundo piensa, ¿verdad? Ese espíritu es importante que Dios nos ha dado, el espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, si nosotros controlamos nuestros deseos, terminamos haciendo lo que Dios quiere, o sea, una voluntad gobernada por la razón con base en las leyes que Dios da, porque todas las leyes que Dios nos manda tienen su fundamento y está gobernada por la razón. Y dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado, ¿verdad?, espíritu de cobardía, sino poder, de amor y dominio propio. Y Romanos capítulo 12, ese es importante que lo tengan en cuenta, cómo podemos nosotros dominar. Dice Romanos capítulo 12, verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, no haga lo que hacen otros, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando usted empieza a meditar en los mandamientos de Dios y lo empieza a confrontar con el resto de las escrituras, usted se está dando cuenta que todo lo que Dios manda es para nuestro propio bien. Cuando usted empieza a aplicar razonamiento, o sea, nosotros con Dios no aplicamos una obediencia ciega. Porque la obediencia ciega nos lleva a la religiosidad. Yo me persigno porque eso Dios, la bendición de Dios. Eso es una obediencia ciega. La obediencia tiene que ser con base en la palabra de Dios. Una obediencia racional, fundada en la palabra de Dios. Eso nos saca de la religiosidad para hacer solamente lo que Dios nos manda hacer. Ahora, esa maldad, esa concupiscencia, ese desenfreno que está en nuestros corazones, así usted tenga 20, 30 años, estar en el cristianismo, esa concupiscencia siempre va a venir, ese desenfreno, o sea, la voluntad gobernada por el apetito, el antojo, el capricho, lo que se llama libre albedrío, siempre va a estar en nuestros corazones. Por eso esa lucha es permanente en todo momento. El deseo, ¿cuál es ese libre albedrío que nosotros tenemos? El deseo de los bienes terrenos, que nos da codicia, afán, un apetito desordenado de placeres deshonestos. Así como dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia. Vea, la codicia es lo que nos lleva a pecar. Es más, la codicia fue lo que ocasionó el pecado original que comenzó en la mujer, y esta mujer se lo traspasó al hombre en transgresión. En Génesis 3:6 vemos aquí cómo la codicia salió primeramente en el corazón de la mujer. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, o sea, codicia, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, la mujer tuvo codicia, primero porque era agradable a los ojos y segundo porque era necesario para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. El hombre cayó en transgresión. Entonces, el pecado, el aguijón que nos lleva a la muerte precisamente es el poder del pecado, la infracción a la ley que Dios ha establecido. Ese es el aguijón de la muerte, que nosotros cedemos a nuestros deseos, a nuestros apetitos carnales,
Entonces, cedemos a nuestros deseos desordenados, de placeres deshonestos. Nosotros tenemos una lucha, ¿verdad? Una lucha primero con el hombre interior y segundo con el hombre carnal. Hay una lucha entre esos dos hombres, el hombre espiritual y el hombre carnal. Solamente podemos defender al hombre carnal con base en las herramientas que Dios nos da, a la armadura que Dios nos da. Esa es nuestra verdadera lucha. Cuando usted se pone la armadura de Dios, cuando la Biblia habla de la armadura de Dios, el casco, la espada, ¿contra quién va a luchar? No es contra Satanás, es contra usted mismo, contra sus propios deseos. Esa es la verdadera lucha. Y esa lucha es permanente. Usted no cree que porque ya está en el cristianismo 10, 15, 20 años, ya usted venció. No, esa es una lucha permanente. Esa victoria solamente lo tenemos con la muerte del cuerpo físico. Por eso dice, vencida es la muerte, sorbida es la muerte en victoria, con la obediencia a la palabra de Dios. Entonces tenemos que obedecer en todo momento, dominar nuestra carne, dominar nuestras pasiones y deseos, dominar todo lo que nos aparta de la obediencia de la palabra de Dios. Mire lo que nos dice Romanos 7:22. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, hay una lucha permanente entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Tenemos que dominar el hombre carnal con la palabra de Dios, con el sometimiento a la palabra de Dios. Sigamos con... Ahora, ¿cómo somos libres de esos malos deseos? Es lo que tenemos, es la pregunta con que nosotros arrancamos esta enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo dominamos la maldad? Ahora, solo somos libres de esos malos deseos haciendo nosotros, pues todas las personas somos seres malos haciendo obras buenas. Somos malos, todos somos malos por naturaleza, así como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hacemos obras buenas porque obedecemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos da poder, amor y dominio propio, pero en el fondo somos seres malos. Si nosotros reconocemos esa maldad que está en nosotros, podemos caminar en obediencia porque no nos vamos a apartar nunca de Cristo. Nos mantenemos unidos siempre a su palabra. La maldad siempre está y el mismo Dios lo reconoció desde que el hombre pecó. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Era continuo solamente el mal. El hombre tiene inclinación siempre a hacer lo malo. O sea, que nosotros somos seres malos haciendo obras buenas. Eso es básicamente. Pero ¿cómo nosotros terminamos haciendo cosas malas? Porque hay unos factores que influyen en que nosotros hagamos obras malas. Nosotros tenemos la maldad innata en nuestro corazón, pero hay algo que nos induce a hacer las cosas malas, es la tentación. La tentación que está en nuestros corazones, ¿verdad? En la tentación se puede decir que es el ataque a la fe, es la instigación o estímulo que induce el deseo de algo, induce el afán de satisfacer necesidades rápidamente y no esperando la voluntad de Dios, no esperando el tiempo de Dios. Queremos siempre hacer las cosas siempre a nuestra manera, porque nos parece que es mejor a nuestra manera y nunca esperar. Por eso el Salmo 40 nos dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, tenemos que esperar siempre paciente en el Señor. Entonces, el origen de la tentación, ¿dónde está el origen de la tentación? En nuestra naturaleza carnal, en nuestra propia naturaleza carnal. Santiago 1:14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, o sea, cada uno tiene su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, lo importante es que dominemos la concupiscencia. Tenemos que hacer un ejercicio espiritual en todo momento. ¿Y cómo hacemos ese ejercicio espiritual para dominar la concupiscencia? La misma palabra nos lo dice en Efesios 6:12. ¿Qué dice Efesios 6:12? Que tenemos que dominar también el ejército espiritual, ejército espiritual. El ejército espiritual que induce a que hagamos cosas conforme a nuestra naturaleza carnal. El ejército espiritual nos dice, Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que nosotros tenemos naturaleza carnal e inclinación a hacer el mal.
Por otro lado, hay un ejército espiritual que nos va a recordar y nos va a inducir a hacer esas cosas que nosotros deseamos en nuestro corazón, en nuestra propia maldad. Nos estimula a hacer lo que nuestra carne quiere, ese ejército espiritual. Pero si nosotros dominamos la naturaleza carnal, el ejército espiritual que nos induce a hacer lo malo queda anulado. Ahora, cuando se arrecia ese ataque o ese ataque a la fe, que es la tentación, cuando se hace ese aumento del ataque hacia la fe, hacia el ataque a la fe, precisamente cuando estamos pasando en momentos de necesidad. Cuando estamos en opulencia, cuando estamos viviendo, como dicen por ahí, las vacas gordas, no va a haber ataque a la fe. El ataque a la fe, o sea, esa tentación va a venir en momentos de necesidad. Acuérdense de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿por qué? Porque el mismo Espíritu lo llevó al desierto y allá, con hambre, 40 días allá aguantando hambre, en ayuno que tenía nuestro Señor Jesucristo, vino el tentador, ¿verdad? En momentos de necesidad, Jesucristo tenía hambre porque él era hombre, carne, estaba 100% carne, pero también era 100% Dios. En esos momentos de necesidad es cuando Satanás se le acerca y le dice, dile a estas piedras que se convierten en pan, no eres el Hijo de Dios. Y así pasa con muchas personas, ¿verdad? Que conocen la palabra de Dios, utilizan la palabra de Dios para sacar provecho propio de esa palabra de Dios. Convertir la palabra de Dios en pan para alimentarse ellos mismos. No, la palabra de Dios es pan para alimentar no nuestro cuerpo físico, sino nuestro cuerpo espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es alimento espiritual, maná que tenemos del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. También cuando arrecia el ataque a la fe o esa tentación que va a venir. Primero cuando estamos en momentos de necesidad y también cuando creemos que nadie nos ve. Ahí aumenta la tentación. Cuando creemos que nadie nos ve, viene el tentador, arrecia la tentación. Mire que nuestro Señor Jesucristo estaba solo allá en el desierto y allá cuando llegó Satanás, que estaba solito, que nadie lo estaba viendo, entre comillas, y vino a hacer la tentación. Entonces, la gran tentación arrecia, ese es el gran ataque que lo vamos a tener en momentos de necesidad y cuando creemos que nadie nos ve, que nadie nos observa. Ahora, ¿con qué frecuencia viene ese ataque a la fe, esas tentaciones? En cualquier momento. Arrecia así en los momentos de necesidad y cuando creemos que nadie nos observa, pero en cualquier momento. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado, dice la palabra de Dios que Satanás se apartó de él por un tiempo, o sea que volvió su ataque otra vez en la tentación para tentar a nuestro Señor. Por eso dice Hebreos 2:18, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. ¿Por qué? Porque Cristo fue tentado en todo, con la diferencia de todo hombre que es que no cedió a la tentación. Nosotros a veces cedemos a la tentación. Jesucristo fue tentado en todo, pero no cedió, no pecó. Ahora, ¿cuál es el causante de la tentación? El causante de la tentación, directo, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos la maldad en nuestro cuerpo. Nosotros somos malos por naturaleza, nosotros mismos. Por eso dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, el causante de la tentación es nuestra propia concupiscencia que está en nosotros. Y ojo, esa concupiscencia siempre va a estar con el cristiano, con todas las personas. Por muchos años que tenga el evangelio, la concupiscencia siempre va a estar. Dios no la va a quitar. ¿Por qué no la va a quitar? La raíz del mal. Porque para que aprendamos a depender de Dios. Porque si Dios la arrancara, ya nosotros nos creeríamos que no necesitáramos más de Cristo. No, nosotros todos los días tenemos que ir a la fuente inagotable, que es nuestro Señor Jesucristo, el que nos da fortaleza para no sucumbir a la tentación. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la maldad en nuestro cuerpo y solamente va a ser vencida cuando moramos, cuando entregamos nuestro cuerpo, cuando nuestro espíritu llegue otra vez al Creador. Ahí es cuando es vencida la tentación. Mientras tanto, la vamos a tener siempre. Por muchos años que tenga usted el evangelio, la tentación, la maldad siempre va a estar con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que provoca que salga la tentación? La tentación está en nuestro cuerpo, pero ¿qué provoca que salga la tentación? El mundo, ¿verdad? El interés que te presenta el mundo, las fiestas, el orgullo, la forma de conseguir dinero rápido que te plantea el mundo, que hagas algo indebido, muchas veces te llama tu jefe, tus compañeros. Ay, si todos lo hacen, hazlo tú también. Son tentaciones que te plantea el mundo para que lo hagas. Ay, si todos lo hacen, tus compañeros lo hacen, ¿tú por qué no lo vas a hacer? El diablo o el mundo hablando, ¿verdad?
tocándote la maldad que tenemos todos en nuestro cuerpo. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo? O sea, si haces lo que el mundo hace, ¿qué pasa? Te constituyes en enemigo de Dios. Cualquiera pues que sí quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. O sea, si nosotros hacemos lo que hace otro, simplemente porque otro lo hace y no está fundamentado en la palabra, nos constituimos en enemigo de Dios. Aunque nosotros creamos que somos amigos de Dios. Nosotros podemos creer que somos amigos de Dios, pero Dios está enemistado con nosotros si nosotros hacemos lo que el mundo hace. Entonces, ¿quién provoca la tentación? Primero está arraigado en nuestro corazón, pero quien la incita, por eso a Satanás se le llama el gran tentador. Es el mismo Satanás, Satanás es el tentador, ¿verdad? Pero también el mundo nos puede inducir. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales que se mueven a reinos celestes, y esas fuerzas espirituales nos inducen hacer lo malo, nos toca en la parte sensitiva que nosotros tenemos, la maldad que está en nuestro corazón. Él toca la concupiscencia, Él sabe cuál es nuestro lado débil, del lado que nosotros fuimos sacados del mundo, ahí nos van a tocar para ver si sucumbimos a la tentación. Entonces tenemos que estar apercibidos en todo momento. De ahí donde nos sacó Dios, de ahí es donde va a venir la mayor tentación para nosotros, porque ese es nuestro lado débil. Ojo ahí siempre en esa parte ahí. ¿Cuánto va a durar esa tentación? Ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Hasta que dejemos este cuerpo mortal. Miremos lo que nos dice, mire, 1 Corintios 15:54. Ahí dice hasta cuándo va a durar la tentación. 1 Corintios 15:54. Nos dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, ya hemos muerto y ya hayamos alcanzado la gloria, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Lo que nos llevaba a pecar quedó vencido, la maldad que estaba en nuestros corazones, porque hemos entregado nuestro cuerpo, nuestro espíritu al Creador, nuestro espíritu al Creador. Ya hemos vencido y tenemos derecho a la corona de vida, que es estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, pero solamente cuando nosotros moramos. O sea, mientras estemos en este cuerpo carnal, tenemos inclinación a hacer lo malo. Ahí es donde estamos pendientes. Esa lucha espiritual es todos los días, en todo momento. No se descuide en ningún momento, ni porque tenga años de estar en el Evangelio, o porque ya se bautizó, o porque ya es pastor, o porque ya es evangelista, o porque es misionero. No importa, la maldad siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Lo dijo el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Que él mismo decía, que yo soy pecador. Cristo vino por pecadores, los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Entonces tenemos que estar apercibidos. El que se crea que es santo, mire que no caiga. El que crea que ya está, ya alcanzó la victoria, ya alcanzó la gloria, mire que no caiga. En cualquier momento puede caer otra vez. Entonces, ¿por qué la maldad permanece en nuestros corazones? Para recordarnos que debemos depender de Cristo. Por eso dijo Jesucristo, apartaos de mí, nada podéis hacer. No podemos alcanzar la gloria, no podemos alcanzar la salvación si nos apartamos de Cristo. Tenemos que estar agarrados en todo momento, porque este cuerpo carnal nos va a llevar nos va a inducir a hacer lo malo, y además que se suman las fuerzas espirituales, ¿verdad? El ejército espiritual gobernado por Satanás, que él sabe nuestras debilidades, que él sabe nuestras inclinaciones, que nos va a inducir a hacer lo malo. O sea, siempre esa lucha es permanente, constantemente, lucha espiritual. Ahora, ¿por qué esa maldad permanece en nuestros corazones? Para recordarnos que dependemos de Cristo, para mantenernos activos. Dios la permite para que nos mantengamos activos espiritualmente, para que practiquemos la palabra de Dios, para ejercitarnos espiritualmente, que cuidemos nuestros pensamientos y que cuidemos la doctrina de Cristo. Así lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y más adelante en el capítulo 6, verso 11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, o sea, huye de las tentaciones, de las cosas que te recuerden en tu vida pasada, huye de eso. Los malos pensamientos que te vienen a la cabeza, empieza a leer la palabra de Dios, ora y esos malos pensamientos se van. Así como dice Santiago 4:7, que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y esto irá. Someternos a Dios quiere decir dominar nuestra carne. Resistir al diablo quiere decir no le prestes a tentación, a esa inducción a la tentación. ¿Y qué pasa? Satanás se va. ¿Por qué? Porque ha dominado
tu yo, has dominado tu ego, has dominado la maldad que está en ti con la obediencia en la palabra de Dios. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Nos dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Pelea la buena batalla de la fe. Esa pelea es todos los días. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, haciendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Si fuimos llamados a ser salvos, mantengámonos caminando en obediencia a la palabra de Dios y viva como santo, en santidad, con base en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios pelea por nosotros, pero hay un requisito fundamental. Tenemos que hacer la obra. Manténgase en obediencia a la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice, ya para terminar, Éxodo capítulo 14, verso 13. Aquí cuando el pueblo de Dios tenía mucho miedo porque sentía que el faraón venía detrás de ellos, miremos lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Y esta es una enseñanza que grábense en sus corazones, grábense esta parte de la Biblia, esta porción de Éxodo capítulo 14, verso 13. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que el enemigo arrecia el ataque contra nosotros? Éxodo capítulo 14, verso 13 dice: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, porque veían que el faraón venía detrás de ellos. Estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Lo que nos tocaba antes, los demonios, las tentaciones, las cosas que nos están atacando en un momento dado, los enemigos que nos atacan, el enemigo de nuestra fe, si nos está atacando en un momento dado, usted tiene que quedarse quieto. Mire lo que sigue diciendo el verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y aquí viene la condición para que Jehová pelee por nosotros. No es fácil para que Jehová pelee con nosotros. Él pone una condición. ¿Cuál es? Dice el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿por qué oras a mí? ¿Por qué te pones a decirme lo que le tienes miedo? Mira lo que le dice Dios. Di a los hijos de Israel que marchen. Manténgase haciendo la obra de Dios. Dios te dice, sigue haciendo mi obra y yo me encargo de tus enemigos, los que te atacan. No te pongas a pedir a Dios, Señor, mira a Faraón, Señor, mira el ejército que me está atacando, Señor, mira a los demonios, Señor. No, marcha. ¿Y qué es la marcha que Dios nos dijo? Jesucristo que nos dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, mantente en obediencia en la palabra de Dios. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y Jehová se encarga del resto. Te están atacando con brujería. No le prestes atención a eso. Usted sigue haciendo la obra de Dios. Marcha. ¿Qué es marcha? Haz lo que Cristo mandó a hacer. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Usted dedíquese a hacer la obra que Dios le mandó a decir. Por eso Jehová le dijo a Moisés, dile, ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿por qué oras a mí? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás haciendo eso? Di a los hijos de Israel que marchen, o sea, que hagan lo que yo les mandé a hacer. ¿Y qué nos mandó a hacer Jesucristo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Usted dedíquese a predicar el evangelio. Usted dedíquese a hacer la obra de Dios. Por eso Dios peleará por nosotros. Pero Dios pelea por nosotros si nosotros nos dedicamos a hacer la obra de Dios. No se ponga a pelear contra los enemigos. No se ponga a pelear contra los demonios. No. Usted dedíquese a hacer la obra de Dios y Dios peleará por usted. Entonces no nos preocupemos por lo que no entendemos. No se desgaste orando por el problema. Ay, Señor, mira esto. Ay, Señor, que no tengo para esto. Ah, Señor, que... No, dedíquese a hacer la obra de Dios. Dedíquese a estudiar la palabra de Dios. Dedíquese a predicar la palabra de Dios. Dedíquese a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. A entender las Escrituras, a conocerlo conforme a la palabra de Dios. Y Él se encarga del resto. Por eso dice palabra, por eso dijo Jehová, porque clamas a mí, marcha. O sea, haz lo que yo te mandé a hacer. Yo me encargo del resto. Jehová peleará por nosotros. Apliquemos lo que hemos entendido. Si saben lo que tienen que hacer o dejar de hacer, ¿por qué clamas? ¿Sabes lo que tienes que hacer o dejar de hacer? No clames. Haz lo que te mandaron a hacer o dejar de hacer conforme a la palabra de Dios. Y Dios se encarga del resto. Dios pelea por ti. Entonces, marchemos. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? ¿Y cuál es la marcha que tienen que hacer todos los cristianos? Lo que está en Mateo 16, verso 15, cuando dijo Jesucristo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, predícale a los vecinos, a tus compañeros de trabajo, de oficina, de universidad, de escuela, dedícate a hacer la obra de Dios, dedícate a entender la palabra de Dios, dedícate a conocer a Dios conforme a su palabra. Él se encarga del resto. ¿Por qué te pones a pelear contra los demonios? ¿Por qué te pones a pelear contra Satanás? ¿Por qué te pones a clamar a Dios? Dios me está atacando el brujo, Dios me está atacando. No, dedícate a hacer la obra de Dios, marcha.
Eso es lo que pide Dios. Él se encarga del resto. Dios peleará por nosotros. Amén.